Mi libro se llama Diálogo de Aguas. ¿Por qué ese nombre? Porque en el Pacífico, de donde yo soy de Guapi, Palenque cultural del Pacífico, y en todo el litoral hay dos maneras de expresarlo. Las personas que navegan en el mar, que son los mareños, y los del río. Tenemos un mismo lenguaje, pero con algunas expresiones diferentes. Por eso se llama Diálogo de Aguas. Este libro lo hago a dos manos, con Hernando, mi hermano médico, poeta, que me da unas definiciones bellísimas. Yo te digo bello por cuanto todo lo que nosotros hacemos es indiscutiblemente hermoso, por cuanto esa es nuestra manera de hacerlo. Por ejemplo, él, vuelvo y le repito, sus definiciones son poéticas, manglería, por decir algo, floresta de mangles, bajo su sombra, canoas malheridas de ríos, cangrejos asustados, piangües perseguidos y uno que otro poeta afligido de mar. Muelle, abrazo de madera que sale al encuentro de los buques para aliviar el cansancio de los viajes. Negra, afrodisíaca descendiente. Ola, corteza del agua que se desprende para llevar los sollozos del viento más allá de la playa. Estas primeras definiciones las hace Hernando y posteriormente yo entro ya a trabajar unos temas que son muy nuestros. El Pacífico está lleno de comportamientos africanos. Ayer tenía una discusión con un profesor, yo soy estudiante de doctorado, donde yo le decía que nosotros tenemos una manera diferente. Por lo menos en Guapi, yo creo que más del 50% de nuestro comportamiento es africano, nuestras conductas son africanas, nuestra manera de cocinar, de parir, el lenguaje. Hablamos 5 lenguajes. Nosotros hablamos español arcaico, hablamos árabe, quechua, bantú, y últimamente, hace como unos 80 años, empezamos a hablar inglés de muelle, ¿no? Tenemos también tratamiento para las enfermedades, las hierbas, que son tan efectivas. Tenemos también los rituales fúnebres, expresados por el padre Sandoval en 1610. Es el desprendimiento del corazón frente a la persona que se le ha muerto un ser querido. Entonces, en Diálogo de Aguas, ¿yo qué hago? Yo llego y tomo muchísimo de esos comportamientos y lo consigno en este texto publicado, vuelvo y le repito, por el Ministerio de Cultura bajo la doctora Ángela María, no, la doctora, ¿cómo? Angélica María y la directora de la biblioteca, Mónica Patricia Perlasco. En este diálogo de aguas, ¿qué encontramos nosotros? Ella la tenía. En este diálogo de aguas encontramos, hablemos de partería para simplificar un poco. Es un ritual la partería, ¿no? Cuando el hombre está enamorado, llega a la casa de los suegros. Cuando el hombre está enamorado, llega a la casa de los suegros. Permítame, la siguiente. Pero, Félix, ayúdalo que yo te quiero trabajar. Sí, por favor. Gracias. La flechita, cuando usted diga otra con la flechita, que va abriendo una a las... Afroencantos. Afroencantos. Claro, es que. Gracias, señor.
Gracias, Señor. El afro es un encantamiento. Créame. Tanto para los niños como para las mozas, los jóvenes, como para los ancianos. Es un encantamiento y así lo llamo yo. Encantamiento. La siguiente, por favor. Miren ustedes lo que es indiscutiblemente nuestra manera de comportarnos, de ser. ¿Qué pasó? Sí, correcto. ¿Dónde lo noto? ¿Cómo llegaron los africanos a las Américas? La siguiente, por favor. ¿En qué países europeos nos invadieron en la trata de esclavos? La siguiente. ¿Qué países? Inglaterra. España. Portugal fue la que primero llegó al África. Portugal. Posteriormente sigue hundiendo. Holanda llega más tarde. Sigue hundiendo. España fue uno de los países más crueles, ¿no? Inmensamente crueles. Y los demás países europeos, todos se fueron al África porque era el depósito de una población de negros. Un negro trabajaba y su rendimiento era igual o superior a la de 5 indígenas. Se tenía mucho más fuerza. ¿Qué trajimos nosotros? Seguirán viendo. ¿Qué trajimos? Mire, la civilización yoruba, que es la que impera en Cuba. En Cuba la religión yoruba es muy importante. Nosotros tenemos en el Pacífico también mucha influencia de la religión yoruba. Yo estoy elaborando un texto que me va a servir de mi tesis de grado, que es una amalgama entre el cristianismo y las religiones africanas. Es una amalgama, es una mezcla que se da, pero de manera violentísima. Entonces, en esta población yoruba, nosotros vemos esos países que la conformaban. La siguiente, por favor. Que la conformaban. Grupos étnicos que llegaron al Pacífico e igualmente a todas las Américas, ¿no? Pero yo acá este ejercicio lo hice con Secretaría de Educación de los diferentes municipios importantes del Pacífico. Esto es una fotografía, miren los apellidos. Ocoró. ¿Qué fue Ocoró? Ocoró fue el abuelo de Benco Biojón. Ocoró, cuando nace, Benco lo coge en sus brazos y se lo ofrece al dios Olodumare. Olodumare es el dios de los dioses de los Yoruba. Lukumi quiere decir hermano amigo. Ellos traen la religión Yoruba a las Américas. Lukumi es mi hermano. Arará no conozco mucho en el Pacífico, pero sí cuento en la parte alta de Guapi. Lo mismo que Carabalí. A los carabalitos les gustaba traerlos porque ellos se suicidaban. Se tiraban cuando los barcos, cuando los sacaban a ellos a recibir un poco del sol, se tiraban por la borda para suicidarse. No les gustaba traerlos, era muy beligerante. Cambindo, Benté, Timbiquí, el municipio de Timbiquí está lleno de Benté. Chalá, del norte del Cauca, y Cundumí también está lleno. La mina, bájale el volumen a eso si quieres. No sabes. Bueno, las minas. ¿Qué pasa con las minas? Sigue. Aunque mi amor hacia la mina. Llámame al Señor para que le... No, él está trabajando. Bueno, listo. Entonces, mire las minas. Las minas, la anterior. Casi todas las minas se dieron en el Chocó. Al Chocó se entraba por 2 vías. O bien por Cartagena de Indias pagando impuestos, o bien por el río Moro sin pagar impuestos. Ni españoles, ni portugueses, ni holandeses, y nadie pagaba impuestos. Felipe II se dio cuenta de que por el río Moro
Debe ser usted uno de los propietarios de ese río, mi amigo José Marco. Entonces entraron sin pagar impuestos y le cambié el nombre de Moro por Atrato, que quiere decir sin trato. ¿Qué minas había? Andagoya, Condoto, Chocó, Condoto, Cauca, Novita, Chocó, Citará, Raposo, Imbiquí, Barbacoas. Muy rico Barbacoa, inmensamente rico. El pueblo más rico que se dio en Nariño, inmensamente rico. Aún tenemos baúles llenos de oro de un amigo que yo tengo que estimo mucho. Huelmambí, Iscuandé, Anchicayá, Napi, Guapi, Guapi, Saira, también Cauca, Micay, Naya y Cajambre. Estas eran las minas donde había mayor importancia. ¿Y cómo les parece a ustedes que la mujer en periodo menstrual no puede entrar a las minas? Aún no puede entrar. Cuando está en la mitad de su periodo menstrual, ella llega, se coloca 2 piedras en la boca y antes de entrar a la mina la expulsa y ya el oro y la expulsa y ya puede entrar, porque el oro no le gusta a la mujer que está en periodo de menstruación. Y en la mina tampoco se puede tener relaciones sexuales porque el oro se asusta. La siguiente, por favor. Estas minas tenían nombres de santos, todas tenían nombres de santos. Ahí juega un papel importantísimo la religión, ¿no? La religión con nosotros fue supremamente cruel, excesivamente cruel. Obispos, arzobispos, sacerdotes, monjas, clérigos, todos ellos tenían esclavos en cantidades. Las personas ricas que morían les dejaban a la iglesia esclavos para que ellos pudieran conseguir oro para un mejor vivir. Gastronomía. La gastronomía de Guapi en Cali, por ejemplo, nace en la cevichería Guapi con Raquelita. Raquelita llegó a Cali hace como unos 50 años y ella ayudó a todos estos cantantes famosos que hay hoy en Cali, en Colombia, en las Américas, iban a la cevichería Guapi a alimentarse. Raquelita les daba plata. Entonces miren ustedes, esta gastronomía del Pacífico la encontramos nosotros en muchísimas partes y con mucho prestigio. Nuestras cocineras es una bendición de los cielos. La siguiente, por favor. La malla gastronómica, ahogado. Ese ahogado lo comemos siempre, ¿no? Siempre. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros que nos gusta muchísimo? El curanderismo mágico. El monte. En Cuba también le llaman monte. Vámonos para La selva. Este es el curanderismo mágico. Lo sacamos del río, del barro, de las palmas, de las hierbas. Todo esto trae un conjunto de tratamiento para la curación de todas las enfermedades. La siguiente, por favor. Mire, ¿qué nos cura? El espanto. Cuando el niño se asusta, ¿no, mi señora? Se asusta, entonces hay que darle un nombre baje. Ojeado. Hay niños muy bellos y se quedan mirándolo, la persona se encanta y ya quedan ojeados. Hay que hacerle tratamiento. Picado de culebra. En el picado de culebra, lo primero que hacen es abrir la herida por donde la culebra lo mordió y empezar a succionar para sacarle todo ese veneno. El pasmo tuétano también se le da a los niños, ¿no? O a las mujeres recién paridas. El mal de los siete días es durante esa primera semanita. La malaria que existe. El tabardillo es el tifo. Es gravísimo el tabardillo. Produce la muerte. Son fiebres muy altas. Llegan y le sacan del pelo 3 pelitos que son los clavos de Jesucristo, ¿no? Para el tabardillo y después se mejora. ¿Por qué da el tabardillo? Porque los niños se bañan y no se cambian y reciben sol. Te estoy hablando de acuerdo a la información que me dieron a mí las personas
donde yo hice mi investigación. El corre-corre también es una enfermedad que los hechiza sobremanera. Y la vela noíza. Cuando los hombres llegan a la edad mayor de 60 o más, la vela noíza. Izar es un comportamiento para que la vela pueda seguir con mucha fuerza su camino. Entonces, cuando nos afirman que la vela no iza, es porque ha perdido la posibilidad de la erección. Y para ello hay medicamentos, hay hierbas. La siguiente, por favor. Eso es un término muy usado allá. Ya nosotros necesitamos esa hierba. No sé, señor. Yo me crié con chontaduro y nosotros. Y borojó. La siguiente, por favor. No me gusta el tema. Mire. Más rápido, Félix. Floresta de ilusiones. El obligado. Es bellísimo, ¿no? Cuando el niño nace, le cortan el ombliguito y lo colocan en la azotea, en palmitas que están naciendo, ¿no? El ombliguito lo entierran allí. La azotea, nosotros le llamamos azotea. En el Chocó le dicen sotea. Azotea es un término árabe. Lo mismo que el ombliguito cuando se cae a los 7 días, ¿no? Y la placenta también se entierra. Cuando los niños crecen, va creciendo el árbol y salen de la casa y la madre mira cómo está el árbol y de acuerdo a cómo está el árbol, así mismo se está comportando su hijo o le está yendo a su hijo en el lugar donde ha salido. Las mujeres les entierran el ombligo, en unas matas especiales para que no huya de la aldea. Pero mire usted, con esta infamia que se vive en Colombia, muchísimas personas han tenido que salir porque la situación es gravísima, ¿no? Tumaco es la ciudad más peligrosa que se está dando en Colombia. Yo estuve en Tumaco hace como unos 4 años haciendo mi investigación y es un pueblo muy acogedor, pero hoy llegaron los infames de la guerra, que son todos, los políticos, los narcotraficantes, el clan de mexicano, lo que fuere, y acabaron con ese pueblo. Bien, esta es la batea de Moro. La batea de Moro, huellas eternas de africanía. Esta batea de Moro la tengo yo en mi casa. En esta batea de Moro hicieron dormir a mi abuela. Para la guerra de los 1000 días tenía 15 añitos. La guerra de los 1000 días fue 1900. Mi abuela hace dormir a mi mamá nos hace dormir a nosotros y yo acuesto a mi última hijita en esto de una manera simbólica. Pero dijo que no era la última y no la menor. Sí, es la menor. Que no te oiga mi mujer, ¿no? Sincretismo religioso. San Francisco de Asís. Hoy lo tenemos muy familiarizado y es San Pacho. San Pacho es el patrono del Chocó, especialmente en Quibdó. Anteriormente, en 1700, 1800, era una fiesta eminentemente religiosa, eminentemente cristiana. Llega la negrería y empezamos a meterle folclore, música, trago, y hoy la fiesta de San Pacho es de una alegría absoluta. Fuimos desalojando un poco la parte cristiana y nos las tomamos nosotros con nuestra música, nuestro baile, nuestro enamoramiento, lo que fue. Dura un mes y está muy bien organizado. Muy. 20 de septiembre. Sí, el 20 de septiembre, la siguiente. Las balsadas de mi paisana la poeta. Es lindo. Balsadas, corazón fluvial. Mire usted, las balsadas es del 24 de diciembre, ¿no? Esto los hacen, yo estuve en la construcción de una balsada. Al lado derecho se hacen los hombres organizando el castillo. Al lado izquierdo se hacen las mujeres llegando y organizando estas pequeñas palmitas. Los ramos y todo. Los ramos. Y los niñitos se hacen al lado de sus padres organizando también una balsada pequeña. Ellos la arman y por la
salen de diferentes lugares para arribar a Guapi, de la derecha, de la izquierda y del centro. Ellos se vienen despacio. Hoy, hace unos 15 años, le colocan detrás de la balsada una cantidad de mate que van con gasolina y con petróleo, no sé. Entonces, Con gasolina. ¿cómo dicen? Con petróleo, creo. Con petróleo, sí. Entonces, Y estopa. con estopa se ve muy bello. Cuando llega la balsada al pueblo, dan 3 vueltas, dan tres giros grandes y arrima al embarcadero y se van directamente a la iglesia. Este es un acto muy religioso, pero al interior de la balsada está también ese comportamiento africano. Y se juega. La música, el bombo, el guasá, lo que fue. La religiosidad. La Ay, religiosidad. En ese libro está un poema de eso. Sí, lo vamos a leer. Lo vamos a leer. La religiosidad. Pues A ver. 5 minutos más. Lo que tú quieras. Civilización bantú. Miren ustedes. Casi la mitad del África es bantú. Nosotros somos bantú. Algunos de nosotros. Sigue, por favor. ¿Qué compone la civilización bantú? Camerún, Guinea Ecuatorial, el único país donde se habla español en Guinea Ecuatorial. Lleva muchísimo tiempo sometida a la dictadura de estos infames. Gabón, Congo. Odilio, nosotros los tumaqueños Sí, podemos ser ciudadanos de Guinea Ecuatorial, porque parece ser que por historia parte de los negros que llegaron a Tumaco venían de Guinea Ecuatorial. Tanto así que la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial ya han jugado varios tumaqueños. qué bien, qué bien. Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Namibia, República Sudafricana y Lesoto. Mire ustedes, es casi la mitad del África, ¿no? De la civilización bantú. Y nosotros tenemos muchísimas palabras bantú. Ya les señalo cuáles. Si el presidente me permite que yo termine con eso. La siguiente, por favor. Pentagrama étnico. Mandinga. Los mandinga quiere decir diablo. Mandinga en varias partes tiene ese nombre. Y los mandingas en el África fueron invadidos por los árabes y les enseñaron a leer y escribir. La única etnia que llegó a América sabiendo leer y escribir. Cuando se da la independencia en el Brasil, hay un africano, mandinga, que saca un comunicado. Sigamos, por favor. Biafra. Bamba, apellidos africanos que nosotros los tenemos en las escuelas y colegios. Pango, Mayomba, Kazanga, Congo. El Congo es muy famoso, ¿no? Angola. Estos son algunos de los apellidos. Hay un investigador chocuano que tiene 200 apellidos. Cambino, Luango. Estos apellidos los encontramos en el Pacífico todos. Sape, yo no conozco Sape en el Pacífico, pero Pedro sí. Antonio Sape, el Cauca. Pero sí, en el Cauca, en la parte norte. Ambuy, la Catanga, Cuambú. Palabras, del otro pedacito. Palabras, paraíso de palabras. Estas son bantú. Tanga, que llegó a Colombia hace como unos 20 años, ¿no? Eso viene del Brasil. Bemba, de Celia, Bemba, Colorado. Cachimba, es la pipa. Grajo, el grajo es la xilosis. ¿Cómo les parece que cuando los españoles, los europeos iban a apresar a los africanos, ellos se daban cuenta, si el viento estaba soplando hacia la aldea, ellos se daban cuenta de que los europeos se estaban arrimando por el grajo? Nosotros llamamos grajo. Yo no sé lo de Tumaco, pero nosotros le decimos grajo. Grajo allá es como Un insecto. Un Ah, insecto. no, claro, Un insecto que Se huele feísimo. feo. sí, pero es que además de ser un insecto, acá también tiene mucho grajo, tiene mucho mal olor. Mal olor. Sí, Mal olor. Mire,
Ventisca de cuentería. Yo tengo 2 libros. Mi primer libro me lo publicaron hace 12 años en el Ministerio de Cultura. Se llama Cuentos para dormir Isabela. Isabela es mi última hija. Aunque Oscar me lleve la contraria. Es mi última hija. Y yo honré a mi hija haciéndole recogiendo cuentos. Recogí como 70 cuentos y el Ministerio de Cultura por primera vez hace una colección de autores afrocolombianos donde tuve el honor de que me colocaran. Se llama Cuentos para dormir Isabela. Y ahora, hace unos 5 años, la Universidad Libre también me publicó otro segundo tomo, Cuentos para dormir Isabela, donde yo recojo como 130 cuentos. Muchos de ellos son africanos, absolutamente africanos. Cerca a Tumaco, yo quiero mucho a Tumaco, ¿no? Y es donde mejor he comido. No, pues Y yo soy de Guapi, diga que no. No es por eso. Y es donde mejor. Yo en Tumaco, cuando yo fui a hacer mis investigaciones, llegué al frente de la Casa de la Cultura y a la vuelta había un restaurante donde me desayunaba. Y te cuento, pero un desayuno buffet. Yo no te miento, le hacía 7 ese desayuno. ¡Qué maravilla! Bueno, imaginario de las comunidades negras. Miren ustedes tan bello que es esto. Nosotros estamos llenos de mitos. La tunda. N-T-U quiere decir cabeza. N-D-A quiere decir cuerpo. Esa es la tunda. La tunda es eminentemente africana. La tunda se lleva a los niños malcriados. Oscar me decía en estos días, no me la cambies por favor. Oscar me decía en estos días que allá se llevan también a los adultos. No, aquí eran los niños malcriados. A los hombres que portan mal en el lugar. También a los parranderos. No, acá eran niños malcriados, en la tunda, y hay que rescatarlo a través del padrino. El padrino va con agua bendita, con un bombo, ¿no? Gritando tunda, soltá ahijado. La tunda lo suelta y como lo tiene durante varios días, para que no se vaya a morir, coge el camarón de chamba. ¿Cómo se llama el camarón? Camarón chambero. El camarón chambero lo coge y lo cocina en el recto y se lo da a comer al bebé. Tente en el aire, es una visión. ¿Qué es la visión? La visión es un fantasma que se encuentra en el aire. Y el buque Maravelí. El Maravelí es un barco que llega a las 12 de la noche a los pueblos y llega y captura, secuestra a las personas que se manejan mal en el pueblo. O sea, que los explota, que los maltrata, lo que fuere. La siguiente, por favor. Los hijos de la marimba africana. Rodrigo, ese día, no sé, en estos días tuvimos una polémica sobre la marimba, ¿no? Parece ser que la marimba es de los cayapos, de los indios cayapas. Y entonces, ¿por qué los negros, el famoso buque que naufragó por Esmeralda y que el reino de los ambos, que entonces se unieron negros con indígenas, los negros ahí aprendieron a tocar marimba? Esa es una teoría. Sí. Pero tú dices pues que viene de Sí, no, esa es la teoría, no. La siguiente, la anterior. ¿Cómo lo anterior? Sí, claro, lo de la marimba. No, esa es una teoría que no tiene ninguna validez. La marimba es eminentemente africana. Yo estuve en México y en México toca marimba. Los mayas tocan marimba, los aztecas tocan marimba. Pero es que cada marimba esta es eminentemente africana. Si ustedes cogen ese recorrido histórico africano, ahí está la marimba, el bombo, el cununo, el guasá, la clave, las maracas. Muchos de esos instrumentos son africanos. Miren, y esto es un grupo de guapireños, a excepción del compañero que está al lado derecho, que tiene su conjunto. El WhatsApp indígena. Bueno, yo te estoy diciendo lo que yo encontré. Eso va de generación en generación, porque Sí, claro. recuerdo que mi abuelo hacía hablar la marimba. Sí. La marimba. Era- Marimba. Marimba. Y mucho menos la marimba entra por Tumaco, porque imagínate, yo la encontré en México.
¿Tú sabes lo que hace un recorrido de Tumaco a México? Pero por la teoría que había que los mayas estuvieron en Tumaco. No, De la pero- cultura de Tumaco. no. Teorías. Sí, son teorías, bueno, ya. Procesos de identidad afropacífico. Este es el Anancio. El Anancio es una diosa africana que llega a Grecia y más tarde a España, más tarde a Roma, y de Roma pasa a España. Anancio. Nosotros le decimos en Guapi Anancio, en San Andrés Minanci, Breda Nancy, pero son de los personajes más importantes que tenemos dentro de la ¿Qué hace esa deidad? ¿Ah? ¿Qué hace esa deidad? No, No sabes. no me acuerdo en ese momentico, Bueno. pero es una deidad africana Africana. que pasó a Grecia. La siguiente, por favor. Estos son los cuentos que a mí la producción más bella que yo tengo dentro de mis 13 libros que he escrito es ese. Mire usted, este es cualquier pueblo del Pacífico. Esa es la orilla del río Guapi. Esa es la orilla del río Guapi. Miren ustedes lo que hacen, y aquí vamos a hablar del matrimonio. Cuando el hombre se va a casar, llega a la casa de los Por ahí suegros, se entra. le lleva a regalar una canoa pintada de azul, con canalete pintado de azul y una banqueta pintada de azul. Si la niña se quiere casar, lo recibe. Y cuando esa muchachita va al pueblo, los jóvenes no la enamoran porque tienen palabra de matrimonio. Cuando ella se casa, la madrina al día siguiente, temprano, va a la alcoba donde está la pareja, saca la sábana y la muestra allí en ese balcón. Si está manchada de sangre, es virgen. Si no está manchada de sangre, tuvo hombre. Por lo tanto, el esposo la devuelve indignado. Y estas son, la mayoría de nuestras casas son estas. Esta es un poco más moderna porque tiene más que sí, pero hay otras que tienen paja. En el verde azul es que se mueve. Sí, la para pedir a una mujer. Esa es la sexualidad. Televisión, pero claro que ya va pasando. Queda el cuento de la historia. Ahorita no se felicita. Ya llegó. Nuestras mujeres, esto es Congo, este es un comportamiento de Congo. Nuestras mujeres del Pacífico utilizan trenzas. Las trenzas afirman los seguidores de Beco Piojón que los negros que llegaban a la libertad se refugiaban en unos palenques y las mujeres llegaban y se peinaban mostrando el camino donde se podía llegar a estos negros insurrectos o a estos hermanos nuestros. Caminos de libertad. La siguiente, por favor. Y también llevan las semillas. Y también llevaban las semillas. En el cabello. Sí, así es. El pescado ahumado, pues, porque como en el Pacífico no hay nevera, o no había nevera, o no había energía, entonces se coloca el sol. Y el sol permite que ese pescado quede con sal, claro, fogones del paraíso. Pescado seco o ahumado. Y ahora ya le están cambiando los nombres a ahumado. No, es ahumado. Ritos fúnebres del Pacífico. Esto es lo más hermoso que hay. Pero lo doy por terminado Sí, por porque mis tiempo. compañeros. Yo quiero. Permítame un momentico, profesor. Yo pertenezco a la masonería y cuando a nosotros nos hacen el reconocimiento con los aplausos, uno conteste de la misma forma. Permítame, entonces yo lo voy a aplaudir. Bien, querido hermano. Baudilio. Y ya se lo guardo. Bueno, Puerto Perla es un nombre ficcional que yo le doy a Tumaco, porque la trama de esta novela ocurre en Tumaco, pues que se llama La Perla del Pacífico. Este libro ya tiene como
7 ediciones. La primera la hizo la editorial Schiapi Marlione de España, y la última es esta que estamos presentando hoy, de la colección Pacífico Literario 2022, en donde el Ministerio de Cultura, a través de la doctora Angélica Mayolo, tuvo la benevolencia de editarnos a cada uno de los 5 escritores de Huespacol 500 o 600 ejemplares, los cuales están siendo distribuidos de manera gratuita por todas las bibliotecas del Valle y del suroccidente del país. Puerto Perla trata de... La historia es de una pandemia del mal olor que llega un día al pueblo, y Jazmín, que es la líder de un barrio, sale a buscar al personero para que ayude a controlar ese mal olor. Pero el personero pues es una persona que no puede hacerlo por sus deficiencias, que es un alcohólico, y así va sucediendo la trama de la novela. Coloco a 3 figuras de Tumaco, que son los 3 ancianos que sentados en la banca del parque, y empiezan a narrar la historia de todas las tragedias de Tumaco, que son Guillermo Payán Archer, que en la novela se llama Memo; Faustino Arias Reinel, que en la novela se llama Fausto; y Manuel Benítez de Cler, que en la novela se llama Manolo. Entonces ellos empiezan a contar todas las tragedias que han pasado en Puerto Perla. Bueno, la novela va sucediendo, yo le meto mucha santería. Quería hoy, si había habido tiempo, hablar sobre la presencia negra en la novela El dulce olor de Puerto Perla, pero en aras de acortar, pues no voy a hablar, sino que voy a decir que hablé mucho de la santería, y meto el alabao, meto la historia del Maravalí, meto la historia del Riviel. Bueno, hay como 5 historias de la fraternidad que en la novela entra dentro de esa historia. Al final pues no pueden controlar el mal olor, porque ellos piensan que hay 2 seres que lo están produciendo. Uno es la ñoca, una loca que se sentó en el parque toda su vida en una banca, nunca se bañó, y un día llegó el carro de la basura y la llevó. Entonces piensan que el fantasma de la ñoca ha revivido y su olor está impregnando el pueblo. Los otros piensan en el sepulturero, que Merejo, que estando pescando lo picó un pez sapo y le pudrió la pierna y se la comió. Entonces el olor de la pierna también piensa. Pero al final hay otro motivo, y es que a Puerto Perla llega la pandemia de la corrupción política, la pandemia del narcotráfico y los fenómenos naturales que arrasaron, los maremotos, los incendios. ¿En qué termina la novela? Pues que va a llegar un tsunami, y entonces a la voz de tsunami no sabemos qué pasa. Hasta ahí llego. Hay que leer la novela para saber cómo termina esto. Muy buen aquí nuestro escritor cuentista Luis Álvaro del Castillo, Álvaro Pío, como decimos cariñosamente de Buenaventura. A ver cómo surgió 3 cuentos, 3 historias en Buenaventura. Álvaro. Gracias. Siguiendo el ejemplo de mis compañeros, de mis antecesores, voy a tomar también asiento. Yo estaba recordando hace un momento la coincidencia que explicaba el maestro Oscar con unos cuentos, con un cuento con el escritor William Vega, en que sin ponerse de acuerdo habían atenuado en unas coincidencias muy particulares, y eso le hacía dar mucha más vivencia y más relevancia a sus respectivos cuentos. Ocurre que yo tengo un cuento en este libro llamado 3 cuentos, 3 historias, que se llama Alicia Lobo. Entonces allí aparece una persona que por tradición habían tenido en su familia, cuando alguien moría
el padre moría, el jefe de hogar, lo dejaban sentado como si estuviera vivo y en sus condiciones de normalidad. Ocurre que en estos días, haciendo paralelo a lo que acabé de mencionar de Oscar y William Vega, me informé que los pueblos o las islas grandes del Mediterráneo Atlántico, o sea, las grandes Antillas, había una costumbre parecida. Y aquí hubo una vez un museo itinerante en que hacía una exhibición, ahora hago la concatenación, y eso se llamaba plastinación, que era conservar, sacándole todas sus vísceras al difunto para que tuviera una duración bastante extendida y los parientes y amigos pudieran hacerle sus homenajes a muerte. Entonces aquí yo lo que cuento, sin darme cuenta de eso, era que estos países, Senegal, Mauritania, habían llegado a estos pueblos a darle esas enseñanzas, estas instrucciones. Yo lo hago de manera aficionada y no sabía que eso existía. ¿Qué hacían en este pueblo que es ficcionado? Que una familia muy connotada de ese pueblo, cuando morían sus parientes, los jefes del hogar, como lo dije anteriormente, lo dejaba allí porque la señora era, como decimos coloquialmente, de malas pulgas. Entonces ya no quería que se dieran cuenta que su esposo había muerto y se paraba en la ventana y a todos los que iban pasando, ¿qué hay de don Pedro? No, don Pedro está bien, miren, por ahí está. Y se asomaban, pero ya un día la noticia de que don Pedro se había desaparecido algunos días del pueblo, no lo veían. Pero cuando empiezan a ver que van pasando personas por las calles aledañas, vestidas de negro y mucho ajetreo en esa población, entonces empiezan a preguntar, oye, comadre, ¿y qué hay de don Pedro? ¿Usted no se da cuenta? No, pues él murió. ¿Cómo así? Entonces cuando se asoman a ver tantas personas pasando, llaman a uno de ellos, le preguntan y sí, don Pedro había muerto desde el día anterior, pero la señora lo tenía sentado desde esa hora del día anterior, más de 24 horas, en su aposento, negando de que él había muerto. ¿Cómo aprovechaba ella? Ah, es que ella era enfermera, entonces seguramente sabía colocarle los medicamentos necesarios para no haber hecho ese plastinado o plastinación que he hablado anteriormente. Eso en resumen es este cuento. Les agradezco. Muy bueno. Nos deja un término que no lo conocíamos. Gracias Álvaro, todo muy ampliada. No pude grabar lo de Álvaro. Muy buenas. Como estamos corrido el tiempo, hoy vamos a presentar en 2 minutos Benko Piojo, un verdadero héroe. Este es un libro que es bilingüe, lo hice en español e inglés, para que esta generación, las que vienen, para que de cualquier parte del mundo se pueda comprender la inmensidad, la importancia, el gran aporte, el impacto que tuvo Benko Piojo al desafiar a los españoles en Cartagena, dominarlo por muchas veces y concentrarse en la Matuna, donde conformó un fuerte palenque que difícilmente pudo ser doblegado allí. Benko Piojo vino de Guinea-Bissau, fue tomado esclavo allá, prisionero, y llegando a Cartagena se casó, tuvo 2 hijos, y toda esa historia de resistencia, de poderse enfrentar al ejército español, de dominarlos en Francalí y de ser de postularse él también como un rey, el rey del Arcabuco, se encuentra en este libro que se llama Benko Piojo, un verdadero héroe. La primera edición salió como Benko Piojo, pero en esta reimpresión que nos hizo el Ministerio de Cultura, los 5 escritores
Después Pacol, maestro Alfredo Banín, dijo no, dejémoslo Biojó, porque el Biojó es más común y más conocido en el Pacífico y en Colombia. Entonces quedó como Benco Biojó, un verdadero héroe. Está aquí, lo publiqué en el 2020 y la segunda reimpresión se hace ahora en el 2022. Para ustedes, muchas gracias y le damos el turno a nuestro amigo Jorge Iván, que tiene la presentación de su novela hoy. Muchas gracias. Jorge Iván. Señor. Nos faltan dos momentos. La presentación del libro de Jorge Iván. Se nos corrieron los tiempos un poco porque al principio. Y tenemos una serenata para todos nosotros a cargo de un conjunto. Y también vamos a repartir un refrigerio que hemos solicitado. No necesito, pero para la grabación es buena que quede. Bueno. Venga, Félix, pero una vez usted no suyo que yo grabo desde acá. Espérese la foto. Mire para acá, Iván. Venga. Busque el libro para acá, Iván, que yo lo vea. Le habló el teniente de Minita. Espérese, hombre, caramba. En todas se atravesó, en todas se atravesó. Es lo mismo sin gritarlo. Yo le digo cuándo para empezar a grabar. ¿Listo? ¿Ahora sí? Bien, bueno. Vamos, adelante. Compañeros, me voy a sentar. Agradezco la oportunidad de estar aquí y la comprensión. Primero que todo, quiero decirles, esta novela es una novela corta que yo la hice para dignificar a un héroe social que habitó el sur del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca. Yo soy muy partícipe, estoy convencido que esa parte desde el sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca se llama el Pacífico potamoral. Potamoral. La palabra potamoral es la ciencia que estudia la relación entre la selva y los ríos. Entonces, un joven universitario del Departamento de Humanidades de la Universidad del Valle en 2011 hizo una tesis y le colocó a su tesis, pensó que era muy contextual el nombre, llamar a esa región Pacífico potamoral. ¿Por qué? Porque es una región que tiene una transversalidad con los orígenes de la madre África, tanto como en danzas, como en vestido, como en alimentación y cualquier cantidad de costumbres que ustedes se imaginen. Hablando, por decir algo, hablando de alimentación, está la chicha de pipilongo, el guiso de pipilongo, o está el caigamos juntos, y toda esa gran cantidad de ricuras que tiene esa cocina de ancestralidad afro, ¿correcto? Yo estoy convencido que llaman el Pacífico potamoral y yo me acojo a ese término. ¿Qué municipios lo conforman? Lo conforman, mire, Cali, Jamundí, Puerto Tejada, Guachené, Padilla, Caloto, Jamundí, el municipio de Suárez, está el municipio de Morales, me escapa de todo. Son 11 municipios que si nosotros los sumamos, pues tranquilamente estamos hablando por el orden de 1 millón de habitantes y todos afro, y con una transversalidad en sus costumbres. Ahora, ¿cómo relaciono esto con la novela? Le estoy ubicando el sitio, ¿correcto? Mi novela es ese héroe que nació en Puerto Tejada, de origen africano, de apellido Mina. Ese apellido Mina se les dio a ellos porque fueron sacados por Sao Jorge da Mina.
Sí, en la curva de África, ahora en el mapa que tenía el maestro, ahí estaba bien clarito, de las orillas del río Volta, maestro Bautista, que es para arriba, el Volta coge una curva y hace un giro otra vez hacia la izquierda. Entonces ellos venían de allá, lo que es Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial. Entonces de ahí vienen los Mina, pero el Mina es el apellido que les dieron porque salieron por el puerto, por Sabor de la Mina. Mi héroe se llama Fidel Mina. Fidel Mina existió. Fidel Mina fue amigo de mi abuelo. Mi abuelo de Jamundí, carpintero de profesión, le gustaba ir a pescar al río Jordán. En aquella época el Jordán eso era coger bagre, coger barbudos, y era el amigo de él. Y mi papá estaba pequeño y él iba y él lo miraba, ¿no? Y comenzaban a escuchar las historias y a mí se me fue quedando. Entonces mi padre era pensionado del ferrocarril. Cada vez que teníamos oportunidad de viajar, viajábamos baratísimo, porque les daban una especie de pases por decir algo, como si tuviéramos que montar en el mío y teníamos que pagar 100 pesos. ¿Sí? Entonces eso era fácil para arriba y para abajo. Yo pienso que no era barato y no gratis. Era casi gratis, sí, claro, Álvaro, sí, te caché, indiscutiblemente. Entonces, ¿qué pasó? Vamos llegando nosotros, les dio a ellos en aquella época por ir a mercar a Timba. El Timba era muy, pero muy barata la comida, la carne era a mitad de precio y además era un paseo. Entonces nos fuimos a Timba en tren y antes de llegar a Timba hay un paradero de un pueblito que se llama Guachinte. Si yo me iba ahí en Guachinte, yo me iba a la ventanilla porque pues yo me antojaba de todo lo que vendían y a mí me daban gusto. Y resulta que cuando íbamos llegando a Guachinte, un amigo de mi papá le dice, ve, ahí mataron a Fermín y lo mataron por la espalda. Yo tenía 8 años, maestro Bautista. Y el dije, me quedó grabado, que ahí mataron a Fermín y lo mataron por la espalda. Y la casa todavía estaba ahí en Guachinte, donde lo mataron. Lo mató un policía. ¿Por qué? Porque le tenía rabia. Sencillamente porque cuando él hacía sus fechorías de robar por ahí ganado para repartirlo en la comunidad, entonces le fueron cogiendo bronca, le fueron cogiendo rabia, claro, pues porque está cometiendo un ilícito, ¿sí? Pero nunca mató a nadie, nunca violó a nadie, sino que él era un Robin Hood. ¿Ves donde yo digo? Pero entonces allá en Inglaterra, entonces en el bosque está el famoso Robin Hood, ¿sí o no? Y ese sí hacía daños. Y el de nosotros acá no lo tienen callado, solo porque ayudaba a la gente. Entonces, para dignificar ese héroe que nosotros tuvimos, Fidel Mina, carne y hueso, no es invención, entonces yo le hice esta novela con una espina dorsal real y completado con la ficción. Pero para completar la ficción que hice, yo me fui a caminar todos esos pueblos para ver a qué olía, qué árboles veía y todo, para estar bien en contexto con la novela. El tiempo es corto y entonces habría mucho que hablar, ¿no? Pero pues, ¿qué comprarlo? con el mayor de los gustos, con el mayor de los gustos. Bueno, maestro Félix, pero bueno, bueno, pues seguir hablando. No, porque ya viene el profesor de la música. Bueno, solo 2 cositas más. En este momento la producción mía es de 2 libros de crónicas o crónicas, yo les llamo relatos, y 2 novelas. En este momento vamos en 4 publicaciones y ya en camino con la quinta. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Me agradezco.